Amigos y amigas, les traigo una noticia que seguramente será recibida con aplausos para muchos. Y es que, desde la Casa Blanca, sobre el Seguro Social, se han anunciado medidas que se quieren tomar para garantizar una mayor equidad fiscal, cobrando más impuestos a aquellos que tienen mayores recursos económicos. Una medida que tiene como objetivo fortalecer el sistema y garantizar la sostenibilidad a largo plazo, protegiendo los beneficios de todos los beneficiarios en sí, obviamente, y en especialmente a los adultos mayores. Pues bueno, Biden quiere cobrar impuestos a los ricos para salvar la seguridad social. Pero veremos cómo esta solución es buena, pero no es tan sencilla como él cree que es. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones, para que de este modo nosotros sigamos subiendo este tipo de información que es muy importante, muy interesante, y a usted le llegue de primera mano. Para la mayoría de los futuros jubilados, la seguridad social va a desempeñar un papel clave en su bienestar financiero. Sabemos esto porque por más de 2 décadas de encuestas anuales, vistas oficialmente en la encuestadora nacional Gallup, han demostrado que entre el 76 y el 88% de las personas no jubiladas esperan que cuando llegue el momento puedan depender de su beneficio del seguro social de alguna manera para llegar a fin de mes durante sus años dorados. Aunque el seguro social ha sido, una fuente garantizada de pagos para los trabajadores jubilados elegibles desde que comenzaron los primeros pagos en el año 1940, este importante programa se encuentra en una base financiera, cada vez más inestable. Los estadounidenses esperan que los funcionarios electos en Washington refuercen el principal programa de jubilación de los Estados Unidos. Y esto comienza desde arriba, con el presidente Joe Biden. El déficit de financiación a largo plazo del Seguro Social ha superado los $22 billones. Durante más de 8 décadas, la Junta Directiva del Seguro Social ha publicado un informe anual el cual nos detalla la salud financiera actual de este programa, así como también nos hace suposiciones sobre la perspectiva financiera durante los 10 años y 75 años a largo plazo posteriores a la publicación del informe. Estos supuestos pueden modificarse todo en función de los cambios en políticas fiscales o monetarias, así como también en cambios demográficos. Y es que cada año, desde el año 1985, el informe de la Junta Directiva de Seguridad Social ha venido advirtiendo que el Seguro Social se está enfrentando a un déficit de financiación a largo plazo. En el informe del año 2023, el déficit estimado de obligaciones de financiación del programa se había disparado a los $22,4 billones. Hablamos de una deuda hasta el año 2097. Para ser claros, un déficit de financiación no significa que estén en quiebra o que tengan insolvencia. Más bien significa que el calendario de pagos existentes, incluidos los ajustes por costo de vida, no son sostenibles. Y es que el informe de fideicomisarios del año 2023 nos proyectó que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes, responsable de distribuir los beneficios mensuales a más de 50 millones de jubilados y aproximadamente 5,8 millones de sobrevivientes, podrían agotar las reservas de activos hasta el año 2033. Si se agotan estas reservas de activos, podrían ser necesarios recortes radicales de beneficios, por lo menos de unos 23%,
con el fin de poder evitar mayores reducciones hasta el año 2097. Para el año 2033, esto reduciría el beneficio neto anual en promedio para los jubilados en más de $6.600 al año. Si bien los foros de mensajes en redes sociales están plagados de afirmaciones falsas de que el Congreso ha robado al Seguro Social o que son los trabajadores indocumentados los que reciben beneficios y por eso estamos como estamos, la realidad es que el déficit de efectivo del Seguro Social se reduce a los cambios demográficos en curso. Algunos de los cambios más importantes que están impactando negativamente al Seguro Social incluyen lo siguiente. Una tasa de natalidad históricamente baja en Estados Unidos, la cual amenaza con reducir aún más la relación de trabajador-beneficiario para las generaciones futuras. Prácticamente esto nos quiere decir que hay menos personas trabajando que aportan al Seguro Social y por eso entra menos dinero para poder desembolsar pagos a los jubilados. Otro factor importante es el aumento de desigualdad de ingresos, el cual nos trae un mayor porcentaje de ingresos del trabajo que se están escapando al impuesto sobre la nómina. Prácticamente nos quiere decir que los ricos no están pagando la parte justa. Como bien sabemos, en este año, el límite de ingreso bruto que entra en impuestos son $168.800 anuales. Y hay mucha gente muy rica en Estados Unidos que gana más de $500.000, $1.000.000, $2 millones, etc. Estas personas solo pagan impuestos sobre $168.800 de ganancias. El resto no paga impuesto. Luego tenemos una migración legal neta a Estados Unidos que se ha reducido a más de la mitad. Los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos suelen ser más jóvenes y pues esto pasarán décadas en la fuerza laboral contribuyendo a la seguridad social a través del impuesto sobre la nómina. Pues bueno, el plan de 4 puntos que nos ofrece el presidente Joe Biden para, entre comillas, arreglar el seguro social va a depender, más que todo, de que los ricos paguen su parte justa. Ahora que comprende mejor por qué el seguro social está en problemas, vamos a darle un vistazo más de cerca al plan que nos presentó el actual presidente Joe Biden, pues esto sucedió antes de ser elegido presidente en noviembre de 2020. Mientras estaba en campaña, Biden y su equipo dieron a conocer una propuesta la cual aún sigue vigente, que tiene 4 puntos específicos diseñados para fortalecer el seguro social. Uno de estos puntos es fundamental para el éxito del plan, y es algo que Biden hasta enfatizó durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión. El primero de todos, aumentar los impuestos sobre la nómina de los ricos. El aspecto esencial de la propuesta del Seguro Social de Joe Biden es que los ricos paguen su parte justa, y esto solamente se va a lograr aumentando los impuestos sobre la nómina de los ricos. En este año 2024, todos los ingresos del trabajo, es decir, sueldos, salarios, eso sí, no ingresos de inversiones, entre los $0 a los $168.600, están sujetos al impuesto sobre la nómina, que es de un 12,4% del seguro social. Aproximadamente el 94% de los trabajadores generan menos de $168.600 en ingresos en este año. Mientras tanto, existe un 6% de trabajadores que tienen ingresos que están superiores a este número, pero que quedan exentos del impuesto sobre la nómina del seguro social. El enfoque de Biden estaría restableciendo el impuesto sobre la nómina sobre los ingresos del trabajo que sean superiores a $400.000, con un periodo sin cobertura creado entre el límite de ganancias imponibles y los $400.000, donde las ganancias van a permanecer exentas del impuesto sobre la nómina. La clave es que el límite máximo de ingresos imponibles aumenta a la par con el índice nacional de salario promedio con el tiempo.
Por lo tanto, en un par de décadas este periodo sin cobertura va a cerrarse y expondría todos los ingresos del trabajo del impuesto sobre la nómina. Segundo cambio: cambiar la atadura inflacionaria del seguro social. Además de aumentar los ingresos restablecidos, el impuesto sobre la nómina de los trabajadores adinerados, el plan de Biden implica también aumentar los beneficios para quienes más lo necesitan. Y este es uno de los puntos, al menos para mí, más importantes y el que más me agrada. Esto va a comenzar del siguiente modo. Van a cambiar la atadura inflacionaria del seguro social del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficinas urbanos, y en vez de este van a utilizar el índice de precios al consumidor para personas mayores. El índice de consumidor para asalariados y trabajadores de oficinas urbanos ha sido la herramienta para poder determinar el ajuste por costo de vida desde el año 1975. Y particularmente creo que no ha hecho un buen trabajo. Esto se debe a un simple hecho y que tiene bastante lógica simplista. Es que este índice rastrea los hábitos de gasto de las personas que son asalariadas y trabajadoras administrativas urbanas, tal y como se llama. Y de esto, pues, son más que todo jóvenes que no reciben un beneficio del seguro social. Entonces, no podemos categorizar un ajuste por costo de vida utilizando un índice que no va a ser el correcto para los adultos mayores. Existe un índice que va directamente en específico para ellos. Es lo más necesario. De este modo vamos a tener un número específico. Este IPC va a centrarse estrictamente en los hábitos de gasto de un hogar con una persona que tenga más de 62 años. Entonces, se espera que los ajustes por costo de vida sean más precisos y obviamente más altos. Cambio número 3. Impulsar el beneficio mínimo especial por encima del nivel federal de pobreza. Pues bueno, esta es la tercera pieza de este rompecabezas, que es aumentar el beneficio mínimo especial. En este año 2024, un trabajador vitalicio con bajos ingresos y de 30 años de cobertura no puede esperar recibir más de unos $1,066 por mes. Esto es notablemente por debajo del nivel federal de pobreza para un solo contribuyente de unos $1,255 por mes en este año. El plan de Biden exige un aumento a este beneficio mínimo especial que sea de un 125%. Esto sobre el nivel federal de pobreza con los ajustes inflacionarios en los años siguientes. Y por último, pues aumentar gradualmente el importe del seguro primario para los beneficiarios de edad avanzada. Por último, pero no menos importante obviamente, el entonces candidato Biden pidió un aumento gradual del monto del seguro primario para los beneficiarios de mayor edad, pues este se incrementaría en 1% anual comenzando a los 78 años y continuará hasta los 82 años, hasta que se logre un aumento agregado del 5%. El propósito de este aumento es simple: ayudar a compensar mayores gastos a medida que más envejecemos. Por ejemplo, los costos de medicamentos recetados y los gastos de transporte médico que pueden aumentar a medida que envejecemos. Pues bueno, la solución del seguro social de Joe Biden realmente se quedaría corta en más de un sentido, ya que sobre el papel la propuesta del presidente tiene mucho sentido, son buenos puntos. Aumentar los ingresos mediante impuestos a los ricos va a ayudar a compensar la crisis de liquidez inmediata que está enfrentando el fondo fiduciario, y al mismo tiempo algunos de los ingresos obtenidos al gravar a los ricos pueden reutilizarse para ayudar a los beneficiarios que más lo necesitan. Sin embargo, una inmersión más profunda en la propuesta de seguridad social de Biden por parte más que todo de investigadores y economistas nos revelan algo simple: que esto no va a suceder tan fácil. Venimos años luchando con los mismos temas, con el IPC, con el tema de la inflación, con el tema de los aumentos, el impuesto a los ricos. No hemos visto que en ningún momento hayan logrado avanzar en las cámaras de representantes, en el Congreso, tanto demócratas como republicanos
partidistas, bipartidistas, no logran llegar a una sola respuesta. Sin duda alguna son buenas opciones que si el día de mañana el Congreso las aceptara, la aprobaran y Biden la firmara, va a ayudar muchísimo al Seguro Social. La cuestión es que lleguen hasta ese punto.